El viento sobre Gran Hollow no silbaba. Rugió, atravesando las montañas como un ser vivo. La nieve caía en la oscuridad, engullendo los contornos de los árboles y las rocas hasta que todo se convirtió en una única e interminable lámina blanca. En medio de aquel paraje desolado, una cabaña solitaria resistía la tormenta, con sus ventanas brillando tenuemente como un latido en un mundo helado. En el interior, Logan Reed comprobó el último pestillo de las contraventanas. Sus movimientos eran metódicos, silenciosos. Los años en los Navy SEALs le habían enseñado a detectar el peligro, incluso cuando no había nada que ver. Esta noche, hubo mucho que sentir. El barómetro había caído rápidamente. El aire exterior era tan cortante que se sentía como si te clavaran cuchillos en la piel. Vertió un poco más de combustible en el generador y luego se quedó quieto un momento, escuchando. La cabaña crujía bajo el peso de la nieve. El bosque gemía con el viento. Luego algo diferente. Un sonido bajo y entrecortado se escuchó débilmente a través de la tormenta. Ni el grito de un animal, ni el viento. Era humano. Logan se quedó paralizado. El instinto visceral que lo había mantenido con vida en más de una emboscada volvió a encenderse. Cogió la linterna y el rifle de la pared, se puso el abrigo grueso y salió a la ventisca. El frío le golpeó como una ola. La visibilidad era prácticamente nula. Recorrió con el haz de luz los montículos de nieve, y cada ráfaga dispersaba la luz como metralla. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Un gemido ahogado. Se dirigió hacia ella, hundiéndose cada paso profundamente en la nieve. Sus botas se llenaron de agua helada, su aliento se convirtió en vapor blanco que se desvaneció tan rápido como se formó. El haz de la linterna se clavó en algo. Una silueta medio enterrada cerca de la línea de árboles. Se movió más rápido. No una forma. Dos. La primera fue una mujer. Su rostro estaba pálido, sus labios agrietados y azules. Su cabello oscuro estaba rígido por la escarcha. Tenía las manos atadas fuertemente a la espalda, y la cuerda se le clavaba en la piel hinchada. Una placa de policía, medio cubierta de hielo, brillaba tenuemente sobre su chaqueta desgarrada. Junto a ella, un pastor alemán yacía inmóvil, con el pelaje cubierto de manchas de sangre y nieve. Tenía las patas atadas, pero su cuerpo estaba orientado protectoramente hacia la mujer, como si hubiera intentado protegerla hasta su último aliento. Logan cayó de rodillas. «Oye», dijo, con la voz apenas audible por el viento. «No vas a morir aquí fuera. No esta noche». Cortó las cuerdas con un cuchillo de combate. Sus dedos, entumecidos pero precisos, no se desviaron de su objetivo. La mujer no respondió, pero su pecho se elevó débilmente. El perro se estremeció, y un leve gruñido retumbó desde lo profundo de su garganta. «Vivo». «Apenas». Recorrió con la mirada la línea de árboles. La nieve caía de lado, con una densidad suficiente para ocultar cualquier movimiento. Nada más que oscuridad. Entonces, la linterna iluminó algo que estaba clavado en el tronco de un árbol cercano. Un trozo de papel, rígido por el hielo. Logan lo arrancó y leyó las letras irregulares garabateadas con tinta negra. «Quienes no guarden silencio, que se queden quietos». Volvió a mirar los dos cuerpos en la nieve. Esto no fue un accidente. Fue un mensaje. Quienquiera que haya hecho esto, tenía la intención de que los encontraran. O de que encontraran sus cuerpos. Tenía que actuar con rapidez. Se quitó el abrigo y se lo envolvió alrededor del torso de la mujer. En sus brazos, ella era ligera, aterradoramente ligera. La cargó en brazos a través de la tormenta, con los músculos ardiendo, cada respiración una lucha. Al llegar a la cabaña, la recostó con cuidado en el sofá junto al fuego y luego salió a buscar al perro. El pastor era más pesado, casi 40 kilos, pero Logan lo levantó con la fuerza que le daba la práctica. La cabeza del perro descansaba sobre su hombro, un leve calor que contrastaba con el frío intenso. En el interior, la cabina se llenó rápidamente del olor a piel mojada y hierro. Colocó al perro sobre una vieja manta de lana junto a la chimenea y cerró la puerta para protegerse de la ventisca. El mundo exterior se desvaneció en blanco, y en el interior el silencio era denso y crudo. Logan actuó con rapidez, desatando las últimas cuerdas, comprobando el pulso y evaluando las lesiones.
La temperatura de la mujer era peligrosamente baja. Hipotermia. Le quitó la chaqueta empapada y la cubrió con gruesas mantas de lana, trabajando con rapidez pero con delicadeza. Tenía moretones en las costillas y un corte en la sien. Quienquiera que la hubiera golpeado no se había limitado a intimidarla. Se volvió hacia el perro. La respiración del pastor era superficial. Su pelaje se apelmazó alrededor de una herida superficial en su flanco. La sangre se había congelado en los bordes. Lo limpió con agua tibia, susurrando palabras bajas y firmes como si estuviera hablando con un compañero de equipo. «Lo hiciste bien, muchacho. Aguanta». La oreja del perro se movió débilmente, como si comprendiera. Durante unos instantes, el único sonido fue el crepitar del fuego y la tormenta que rugía más allá de las murallas. Logan trabajó con absoluta concentración, del mismo modo que lo había hecho en el campo, cuando todo dependía de mantener la calma. Cuando llegó a estas montañas, buscaba paz. Pero la paz había encontrado la manera de ponerlo a prueba. Luego un ruido. Un crujido en el porche. 3 golpes secos, amortiguados por el viento. La mano de Logan se dirigió a su rifle. Su pulso se ralentizó, constante como el redoble de un tambor. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. A través del hielo en el cristal, una figura permanecía de pie en la nieve, con la capucha puesta, los hombros rectos, inmóvil, no perdida. Apagó la luz, la cabina quedó sumida en la penumbra y esperó. Otro golpe. Firme. Seguro. La mujer que estaba en el sofá se movió débilmente, y sus ojos se abrieron brevemente durante medio segundo. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Entonces captó una palabra, apenas un susurro. «No lo abras». Un escalofrío agudo lo recorrió, un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Se apartó de la puerta, con la mirada fija en la sombra que había fuera. La figura se movió, girando ligeramente, y él lo vio, el brillo del metal bajo el abrigo. Un arma. Logan alzó su rifle, apuntando a través de la ventana, con todos los músculos tensos. El intruso se inclinó hacia adelante, presionando algo contra el cristal. No era un arma. Era una insignia. Una insignia de guardaparques. La mujer que estaba afuera se bajó la capucha, dejando al descubierto un rostro enmarcado por cabello castaño rojizo mojado y ojos verdes que brillaban con urgencia. Ella articuló 2 palabras que él pudo leer incluso a través de la tormenta. «Vienen». Dudó apenas un instante antes de abrir la puerta. La guardabosques entró tambaleándose, sin aliento, con la nieve pegada a su equipo. «Logan», dijo, con la voz tensa por el miedo. «Seguí las huellas. No están lejos. Quienquiera que las haya dejado, está buscando lo que acabas de encontrar». Observó a la mujer inconsciente, al perro herido y la tormenta que arreciaba contra las ventanas. La guerra que había dejado atrás acababa de volver a encontrar su puerta. El fuego crepitaba mientras la ropa mojada goteaba sobre las piedras del hogar. Dentro de la cabina, la tormenta era una bestia lejana que arañaba las ventanas pero era incapaz de entrar. Logan estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, con su rifle al alcance de la mano, sin apartar la vista del sofá donde la mujer yacía inmóvil. Llevaba horas inconsciente. Su pulso se había fortalecido y su piel se calentaba lentamente bajo las capas de mantas de lana. Pero Logan había visto suficientes heridas en el campo de batalla como para saber que su lucha no había terminado. Traumatismo interno. Hipotermia. Los moretones en sus costillas indicaban algo más que un simple asalto. Ghost, el pastor alemán, yacía cerca del fuego, con una respiración superficial pero constante. Logan había limpiado la herida de bala en su costado, la había vendado con gasa y le había aplicado antiséptico. El perro lo había tomado sin hacer ruido. Aun estando medio congelado y sangrando, no gruñó ni se inmutó. Solo observaba a su compañero en el sofá con una especie de lealtad silenciosa que se aferraba al aire como el humo. Entonces la mujer se movió. Un leve gemido escapó de sus labios. Sus dedos se crisparon bajo la manta. Logan se puso de pie inmediatamente y cruzó la habitación en 2 zancadas. Se arrodilló junto al sofá, manteniéndose justo fuera del alcance de la mano. Abrió los ojos. Oscuro, desenfocado al principio. Parpadearon rápidamente mirando el techo de madera,
los mapas en las paredes, el suave parpadeo de la luz del fuego. Confusión. Pánico. Y luego, la supervivencia. Intentó incorporarse. Un grito agudo brotó de su garganta mientras su hombro se erizaba de dolor. Se desplomó hacia atrás, jadeando. Tranquilo, dijo Logan con voz baja y firme. Estás a salvo. Su mirada se clavó en él, con los ojos ahora penetrantes y calculadores. El miedo sigue presente, pero detrás de él, la mente de un policía haciendo un balance. Su rostro. Sus manos. El rifle apoyado contra la pared. Ella bajó la mirada hacia sí misma. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por una de las camisas de franela de Logan. Su piel se enrojeció por la adrenalina, pero sus extremidades temblaban de debilidad. Entonces sus ojos encontraron al perro. Fantasma, susurró ella. El nombre resonó en el aire como un trueno. Las orejas del perro se enderezaron. Levantó la cabeza. Gimió, esforzándose por incorporarse. Su cola golpeó una vez contra la alfombra. Extendió su mano sana hacia él, con los dedos temblorosos. El pastor avanzó cojeando y apoyó la barbilla en el sofá junto a ella. Su mano se aferró a su pelaje como si se estuviera anclando al mundo. Cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. Menos miedo. Más claridad. Necesito agua, susurró con voz ronca. Logan sirvió una taza de agua tibia y se la entregó con cuidado. La tomó con manos temblorosas, dio un sorbo y luego se recostó. Te dejaron tirado en el bosque, dándote por muerto, dijo Logan. Tú y tu perro. Alguien quería deshacerse de ambos. Ella asintió, tragando saliva. Me llamo Logan Reeve. Te encontré justo después de la arboleda, cerca de mi propiedad. Apenas respirabas. Tu perro es muy fuerte. No te soltó ni siquiera cuando ya no podía moverse. Ghost no se rinde, dijo con voz ronca. Yo tampoco. No sonrió, pero en su mirada se reflejaba algo parecido al respeto. Tomó otro sorbo y luego dijo, soy la oficial Elena Ward. O lo era. Departamento de Policía de Silver Hollow, División de Detectives. De incógnito, adivinó. Dudó un momento y luego asintió. Hay una red de narcotráfico operando en la zona rural de Grand Hollow, dijo. Drogas, armas, algunas de uso militar. Llevo casi un año investigándolas. Se movió, haciendo una mueca de dolor en las costillas. Son listos. Usan viejos caminos forestales y minas abandonadas para transportar mercancías. Se mantienen al margen de la red, sin dejar rastro digital. ¿Qué salió mal? Estaba cerca. Demasiado cerca. Tenía pruebas en vídeo, registros de envíos, nombres. Lo almacené todo en un disco duro seguro, cifrado y con geolocalización protegida. Tenía una reunión programada para conseguir la pieza clave que acabaría con todo. Su mirada se endureció. Era una trampa. Afuera, el viento aullaba como si conociera sus palabras. Me tendieron una emboscada, dijo. Eran 4. Iban equipados tácticamente. Se movían como exmilitares. Me quitaron el arma, el teléfono, me golpearon hasta que perdí el conocimiento, nos ataron a Ghost y a mí y nos dejaron morir. Sean quienes sean, no son simples gánsteres. Logan se echó ligeramente hacia atrás. ¿Reconociste a alguno de ellos? Sin rostros. Solo voces. Una de ellas mencionó algo sobre una filtración. Alguien dentro del departamento. Alguien que les estaba informando de mis movimientos. Ella lo miró directamente. No sé en quién confiar. Ni siquiera sé si en mi comisaría saben que estoy vivo. Logan se puso de pie, se dirigió al mostrador y cogió una radio satelital. Lo pulsó una vez, pero no dijo nada. No uso teléfonos, dijo. Es demasiado fácil rastrearme. Pero hay alguien que podría ayudarme. Introdujo una línea y esperó. Se escuchó un clic estático como respuesta. Soy Reeve, dijo. Necesito ojos. Ojos tranquilos. Un instante después, una voz femenina se escuchó con interferencias a través del altavoz. Jesús, Logan, ¿es temporada de caza o algo así?
No exactamente. Tengo un problema. Uno grande. Una pausa. Envíame las coordenadas. Estaré allí en 30 minutos. Cerró la aplicación y miró a Elena. Esa era Mike Carter, guardaparques. Conoce estos bosques mejor que nadie. Solía trabajar conmigo en rescates en zonas remotas. No habla. La cabeza de Elena se recostó contra el cojín. Los ojos de Ghost se cerraron de nuevo, su respiración era lenta pero rítmica. Un silencio se instaló entre ellos. Entonces, una pregunta que había estado gestándose en su interior estalló. ¿Por qué me ayudaste? Logan no la miró. Se quedó mirando por la ventana, observando cómo se acumulaba la nieve en el cristal. Enterré a demasiadas buenas personas en la arena, dijo. No quería enterrar a dos más en la nieve. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. 3 vueltas pronunciadas, luego una más suave. Logan lo abrió. Mike Carter estaba de pie en el porche, con la nieve pegada a su chaqueta de guardabosques y el vaho de su aliento visible en el frío. Entró, echó un vistazo a su alrededor y luego cruzó la mirada con Elena. ¿En qué lío te has metido?, preguntó. Los labios de Elena se curvaron en una leve sonrisa. Algo grande, dijo. Y esto es solo el comienzo. Ghost se movió junto al fuego, con los ojos entrecerrados, pero aún alerta, aún vigilante. Aún en ese momento, la guerra no había terminado. Pero ellos tampoco. La mañana amaneció fría y pálida. La tormenta finalmente amainó. Fuera de la cabaña, la nieve permanecía espesa e intacta. Un mundo helado envuelto en silencio. En el interior, el ambiente había cambiado. Menos supervivencia, más cálculo. Ese tipo de silencio que precede a una mudanza. Logan vertió café negro en una taza desconchada y se la entregó a Elena, que estaba sentada apoyada en el brazo del sofá, con el hombro aún inmovilizado en un cabestrillo improvisado. Hoy tenía la mirada más aguda. Parecía alguien que recordaba que era una amenaza. Ghost yacía junto al fuego, con el cuerpo aún vendado, pero sus orejas se movían con cada sonido. No había apartado la vista de Elena desde que se había despertado. Había algo inquebrantable en la forma en que la observaba, como si parpadeaba, ella pudiera desaparecer. May estaba sentada a la mesa, hojeando una libreta desgastada llena de notas de campo y mapas de senderos dibujados a mano. «Has estado muy callado», dijo Elena, mirando a Logan. No levantó la vista. Esperando. ¿Para qué? Para la parte en la que todo esto deja de tener sentido. No llegó. En cambio, Ghost levantó la cabeza y emitió un leve resoplido, mientras su nariz se contraía. Se puso de pie, haciendo una leve mueca de dolor, y cojeando se dirigió a la puerta de la cabaña. Olfateó el rodapié y luego volvió a mirar a Elena. «¿Qué es?», preguntó ella. El fantasma dio una vuelta cerrada y luego ladró una vez. Corto. Urgente. Logan agarró su abrigo. Algo le ha llamado la atención. Salieron al exterior, al aire gélido. Ghost avanzó sigilosamente, despacio pero con determinación, pasando junto al porche y rodeando la cabaña hasta llegar a la pila de leña que había debajo de la lona. Comenzó a cavar. Sus movimientos eran concentrados, implacables, ignorando el dolor en su costado. Las patas levantaban nieve y trozos de corteza, y luego arañaban la tierra helada que había debajo. Logan se acercó. «¡Fantasma!». Elena preguntó suavemente: «¿Qué ocurre, muchacho?». El pastor gruñó brevemente y cavó con más fuerza. Entonces se detuvo, olfateó algo y los miró con un gemido corto y agudo. Logan se agachó y apartó la nieve con la mano. Su mano golpeó algo rígido. Lo liberó. Una pequeña bolsa de nylon negro, rígida por la escarcha y la suciedad. No es grande, tal vez del tamaño de un libro de bolsillo, pero es pesado. Está bien sellado. De vuelta en el interior, la bolsa reposaba sobre la mesa de la cocina como si estuviera haciendo tic-tac. Logan lo abrió con cuidado. En el interior, una funda impermeable. Dentro, 2 tarjetas SIM, una unidad micro USB y un trozo de tela doblado, manchado y parcialmente quemado. Elena lo miró fijamente como si acabara de ver un fantasma. «Eso es mío», susurró.
Ese es mi kit para vivir fuera de la red. Mi plan B. Cogió la memoria USB con su mano buena, con los dedos temblando ligeramente. Deben haber pensado que lo habían destruido cuando nos abandonaron. Debo haberme caído del equipo y haber quedado enterrado. ¿Lo encriptaste?, preguntó Mai. Ajustado, dijo Elena. De grado militar. Pero conozco la secuencia. Logan le entregó un portátil resistente que sacó de una caja impermeable que estaba junto a la puerta. Le costó varios intentos, ya que la correa dificultaba la escritura, pero finalmente la pantalla se iluminó y la unidad se abrió. Los archivos estaban etiquetados con código, pero Elena los revisó con facilidad. Hizo clic para abrir una carpeta llamada Clairaut y abrió un mapa topográfico. Mai estaba detrás de ella, observando los senderos y puntos de referencia resaltados. Ese, dijo Elena, señalando, es el antiguo corredor minero que hay fuera de la cresta noroeste. El mes pasado seguí la pista de un convoy de vehículos indistintivos que usaban ese sendero. Desaparecieron cerca de la entrada del pozo. He estado por allí, dijo Mai, asintiendo lentamente. Hay un antiguo centro de transporte escondido entre la maleza. Se usaba para trasladar mineral antes de que la mina cerrara hace 30 años. El lugar perfecto para esconder cargamento moderno, añadió Logan. Elena hizo clic para abrir otro archivo. Manifiestos de envío, nombres en clave parciales y registros de conversaciones de radio que había interceptado. Fíjense en esto. A ese centro lo llaman el vendedor. Todo pasa por ahí. Envíos de armas, precursores químicos, incluso movimientos de personal. Mai se inclinó hacia adelante, señalando una lista de iniciales junto a las entradas del registro. ¿Reconoces alguno de estos? Elena asintió con gesto sombrío. K, VH y S1. Todos conocidos. VH es Víctor Haines. Es teniente. Mi supervisor directo. Él fue quien me autorizó para la operación encubierta. ¿El que sabía dónde estarías?, preguntó Logan. Ella lo miró a los ojos. Exacto. Un largo silencio se instaló. Las piezas iban encajando, pero cada conexión ahondaba más. Logan se puso de pie, caminando de un lado a otro. Te abandonan en medio de una tormenta, pensando que el frío acabará con tu vida. Pero no contaban con Ghost. Bajó la mirada hacia el perro, que ahora estaba sentado alerta junto a la mesa. Ghost miró hacia atrás, moviendo la cola una vez. No solo sobrevivió, dijo Mai, recordó. Y él nos condujo a esto, añadió Elena. Se inclinó y le rascó detrás de la oreja a Ghost, con voz baja. No eres solo un socio. Eres la razón por la que esto sigue en marcha. Ghost emitió un leve gruñido, alternando la mirada entre ella y la ventana, siempre alerta. Elena hizo clic en algunos archivos más. Tenemos rutas, fechas y, lo más importante, tenemos un nombre. Ella mostró un perfil censurado. Un único alias permanecía visible en la parte superior de la pantalla. Caín. Mai frunció el ceño. ¿Caín? Elena asintió. Líder. Sin foto, sin huellas dactilares, pero su nombre aparece en las comunicaciones justo antes de cada envío. No solo está coordinando. Está construyendo algo más grande. Una red clandestina. Con sede en nuestro patio trasero, murmuró Mai. Logan cruzó los brazos. Y Haines está allanando el camino desde dentro. Una grieta de tensión recorrió la habitación. No podemos ir a la policía, dijo Elena. Todavía no. No sabemos hasta qué punto llega la corrupción. Entonces buscaremos otra solución, dijo Logan. Se lo llevaremos a alguien de tu confianza. Alguien de fuera. Elena pensó durante un largo rato. Hay uno, dijo. Mi hermano. Forma parte del grupo de trabajo de la DEA. No sabe que yo estaba infiltrada, por protocolo, pero no tiene nada que ver. Si alguien puede hacer algo al respecto, es él. Ghost emitió otro ladrido bajo, como si estuviera de acuerdo. Logan asintió lentamente. Entonces, esto empieza ahora, dijo. Ya no nos escondemos. La mujer, el perro, el soldado en una cabaña tallada en la nieve y el silencio.
Habían encontrado un hilo de verdad enterrado bajo el hielo. Y Ghost había sido quien lo desenterró. El aire dentro de la cabina se sentía ahora más denso, cargado con el peso de lo que habían descubierto. La pantalla seguía brillando tenuemente sobre la mesa, la imagen congelada en un nombre que lo cambió todo. Víctor Haines. Elena lo miró fijamente como si pudiera atravesar los píxeles con la mirada. Le tembló ligeramente la mano, no por miedo, sino por la traición que se le metía bajo la piel. El hombre que la había contratado, que había respondido por ella ante asuntos internos, que solía llamarla chica cuando trabajaba turnos dobles, la había traicionado. Logan se apoyó en el marco de la ventana, escudriñando la arboleda que se extendía más allá del cristal. Así que tu jefe se mueve entre dos bandos, dijo. Eso explica por qué esta operación es invisible. Mai permanecía de pie junto a la estufa, con los brazos cruzados. He visto corrupción antes, pero esto... Negó con la cabeza. Está usando los canales policiales para traficar armas. Eso no es solo sucio. Es organizado. Elena cerró el portátil y se recostó en la silla, con la mirada perdida. Debió de saber que me estaba acercando. Él mismo preparó la emboscada. Afuera, el viento soplaba entre los pinos, haciéndolos gemir como si el bosque les advirtiera que guardaran silencio. Logan la observaba en silencio. Ya había visto esa mirada antes. Los soldados descubrieron que el verdadero enemigo no estaba al otro lado del océano, sino sentado a la misma mesa. Elena finalmente habló, con voz baja. Una vez me dijo que había dos tipos de policías, los que sirven y los que sobreviven. No me había dado cuenta de que él ya no era del primer tipo. Logan no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. El silencio entre ellos lo decía todo. Ghost se movió de su sitio junto a la puerta, con las orejas temblorosas. El pastor se acercó a Elena y apoyó la cabeza en su rodilla. Bajó la mirada y le acarició el pelaje. El movimiento le ayudó a estabilizar su respiración. Me salvó la vida 2 veces, dijo en voz baja. Una vez en un callejón, otra en la nieve. Haines nos ordenó entrar solos en ambas ocasiones. Ella miró a Logan a los ojos. Él lo sabía. La palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Mayo rompió el silencio. Si Haines trabaja para quien sea que sea Caín, entonces aún no ha terminado. Querrá confirmar que estás muerto. Elena asintió. Borrará sus huellas. Eliminará el expediente, borrará mi identificación y se asegurará de que nadie pregunte jamás qué me pasó. Entonces no le damos esa oportunidad, dijo Logan. Buscamos pruebas antes de que las oculte. Elena frunció el ceño. No podemos usar los canales oficiales. Él controla el sistema. Cualquier señal que enviemos podría llevarlos directamente aquí. El tono de Logan se endureció. Entonces trabajaremos al margen de la ley. Tengo equipo de vigilancia, cámaras y algunos favores pendientes. Mai cogió su chaqueta. Y sé por dónde empezar. Desplegó uno de sus mapas de guardabosques sobre la mesa, señalando una zona sombreada cerca de la bifurcación del río. Esta cresta de aquí, Copper Hollow. Hay una torre de retransmisión de comunicaciones que el departamento comparte con la oficina del sheriff. Si Haines está coordinando envíos, está registrando datos cifrados a través de esa retransmisión. Elena estudió el mapa. Si accedemos a ella, podremos rastrear la ruta de los datos y confirmar su conexión con Caín. Logan asintió lentamente. Vamos de noche. Hay menos gente mirando. Seréis 2, corrigió Mai. Yo cubriré el perímetro. El plan se gestó rápidamente. Ese tipo de coordinación silenciosa que surge del instinto compartido. Ghost los observó a todos, movió la cola una vez y luego se dirigió a la puerta. Miró a Elena como si le pidiera órdenes. Ella sonrió levemente. Tú también vienes, compañero. Al anochecer, la cabaña era solo una sombra tras ellos. Se movían por el bosque como fantasmas, silenciosos, deliberados, cada sonido amplificado por el silencio. Ghost se mantuvo al frente, con el hocico bajo y las patas silenciosas contra el suelo helado. Al acercarse a la cresta, el tenue destello rojo de la torre apareció entre los árboles. Logan levantó la mano,
indicando que se detuviera. Se agachó y escudriñó con los prismáticos. 2 vehículos estaban estacionados en la base. Un generador zumbaba suavemente. «Equipo de mantenimiento», susurró Mai por el comunicador. Logan negó con la cabeza. «No con este tiempo». Dieron una amplia vuelta, acercándose por el lado ciego. Ghost se quedó paralizado de repente, con los músculos tensos. Gruñó, con voz baja y aguda. Logan cayó de rodillas, con el rifle preparado. Entonces lo oyó, el clic del seguro. Las voces se apagan. El haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad, recorriendo la nieve. 2 hombres con chalecos tácticos estaban de pie cerca del generador. Uno fumaba y el otro hablaba por radio. Sus parches llevaban el emblema del departamento de policía de Silver Hollow. A Elena se le revolvió el estómago. Los hombres de Haines. La voz de Logan era un susurro. Los capturamos en silencio. Esperaron a que soplara una ráfaga de viento que ocultara sus movimientos. Logan se deslizó detrás del primer hombre y lo golpeó con fuerza precisa, dejándolo inconsciente antes de que el cigarrillo tocara el suelo. Elena se movió con eficiencia controlada, desarmando al segundo y esposándolo con sus propias ataduras. Ghost permanecía de guardia, con el cuerpo tenso pero en silencio, atento a cualquier movimiento. Dentro de la estación repetidora, los monitores parpadeaban mostrando flujos de datos cifrados. Las manos de Elena se movían rápidamente sobre el teclado. Está desviando los registros de despachos, interceptando las comunicaciones de la DEA y ocultando las llamadas salientes. Ha estado siguiendo todas las investigaciones relacionadas con Cain. Insertó la memoria USB recuperada y comenzó a copiar los archivos. Entonces una voz resonó desde la puerta. «Vaya, esto sí que es poético». Elena se dio la vuelta. Víctor Haines permanecía en el umbral, con el arma desenfundada, mientras el viento frío azotaba su abrigo. Él sonrió. «Se suponía que debías quedarte congelado, Ward. Tú y tu perro». Logan dio un paso al frente, con el arma en alto. «Suéltala». Haines se rió y entró. «¿Crees que no sé quién eres, Rip? Un desertor de los SEAL escondido en el bosque. Hice mi tarea. Llevas años desaparecido del mapa». La voz de Elena era firme, pero sus manos temblaban de furia. «¿Por qué, Víctor? Lo tenías todo. ¿Por qué traicionaste a los tuyos?» Se encogió de hombros. «Todos servimos a alguien. Elegiste el bando equivocado». Ghost gruñó, con voz baja y amenazante. Los ojos de Haines se posaron rápidamente en él. «¿Sigues vivo, eh? Debería haberte pegado yo mismo un tiro». Logan disparó primero, no para matar, sino para hacerlo retroceder. El disparo destrozó el marco de la puerta, esparciendo astillas por el suelo. Haines se agachó y respondió al fuego. El generador produjo una chispa. La habitación se llenó de humo y caos. «Tomen los datos», gritó Logan. Elena sacó el disco duro de un tirón. «¡Lo tengo!». Salieron corriendo justo cuando explotó el transformador de la torre, y un destello de luz iluminó los árboles. Ghost se mantuvo cerca, apartando a Elena justo cuando una segunda bala impactó en el suelo donde ella había estado. Para cuando llegaron a la línea de árboles, el todoterreno de Haines ya se alejaba a toda velocidad, y sus luces traseras desaparecían en la carretera oscura por la tormenta. Elena se inclinó, con la respiración entrecortada, aferrándose al disco duro. «Él sabe que estamos vivos», dijo ella. Logan asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Bien. Ahora ya sabe lo que le espera». Ghost se interpuso entre ellos, con el pecho erguido y el vaho saliendo de su aliento en el frío. La cacería acababa de dar un giro. Y esta vez, ellos no fueron la presa. Partieron antes del amanecer. Las montañas se alzaban en silencio. Ni canto de pájaros, ni viento, solo esa quietud inquietante que hizo que a Logan se le erizara la piel bajo el cuello de la camisa. El fantasma trotaba hacia adelante, con la nariz gacha y la cola rígida. Las cicatrices de su costado se habían endurecido de nuevo con el frío. «¿La misma ruta?», preguntó Mai, revisando por segunda vez su visor térmico. «No», dijo Logan. «No vamos a caer en la misma trampa 2 veces».
En lugar de eso, se abrieron paso a través del barranco, trepando entre la espesa maleza hasta llegar a la cresta sur. Desde allí, Logan examinó los restos óseos de lo que solía ser un campo de entrenamiento. Ahora abandonada, invadida por las raíces y el silencio. La última vez que Ghost puso una pata aquí, casi le cuesta la vida. Descendieron con cautela. Mai desactivó 2 sensores perimetrales con una calma y precisión que delataban los fuertes latidos de su corazón. Había recibido formación para el trabajo de campo, pero nada podía reemplazar la intuición de que algo no andaba bien. Al entrar en la estructura en ruinas, las sombras los envolvieron. Ghost se detuvo en la entrada, con las orejas hacia adelante y un gruñido sordo que surgía de su pecho. «Espera», susurró Logan. Ghost no se movió. Logan encendió el escáner infrarrojo. Una red de cables trampa brillaba a lo largo del pasillo. Algunos viejos, rotos por el clima. Otros son nuevos. Demasiado nuevos. «Alguien ha regresado», dijo Mai. «Recientemente», añadió Logan. «Y sabían que podíamos venir». Caminaron sorteando los cables, centímetro a centímetro. Ghost los condujo a un vestuario derrumbado, y luego se quedó paralizado de repente, con la nariz pegada a la baldosa agrietada. Logan se agachó a su lado y apartó años de polvo para dejar al descubierto una mancha oscura y oxidada. Sangre. Antigua, pero no olvidada. Mai examinó el suelo con la mirada. Hay un túnel. Apenas era más ancho que los hombros de un hombre, y quedaba oculto tras el fregadero destrozado. El aire del interior apestaba a gasolina y a algún producto químico. Ghost se negó a continuar. «Demasiado peligroso», murmuró Logan. «Déjame». Pero Ghost gruñó con fuerza, interponiéndose entre él y el peligro. No era solo instinto. Era memoria. La última vez que Logan ignoró ese gruñido, Ghost salió disparado por los aires al otro lado del complejo. Logan se quedó paralizado. Algo hizo clic. «Retrocede. Ahora». Se retiraron justo cuando el escáner de Mai captó el brillo. No solo trampas explosivas. Aparejo nuevo. Explosivos plásticos colgados sobre la entrada. «Trampa explosiva post-mortem», susurró Mai. «No», dijo Logan. «Está protegido. Alguien lo está usando como centro de operaciones. Y uno activo». Mai cayó de rodillas, con los dedos volando sobre el pequeño dispositivo de campo sujeto a su chaleco. «Confirmado. Hay movimiento debajo. Señales infrarrojas. Firmas térmicas. Una grande, 2 más pequeñas. Cajas de carga». Hizo una pausa. «Torretas automáticas subterráneas. Un punto de transferencia de drogas, posiblemente armas». Por eso no salió a la luz ninguna información. Las personas que entraron no se fueron. «No estamos preparados para esto», dijo Logan. «¿Y si están acumulando provisiones en el interior?», preguntó Mai. «Nos marchamos». Ghost emitió un suave gemido, con la cola rígida y el hocico apuntando hacia una caja de metal medio enterrada en la esquina de la habitación. «Espera», murmuró Logan. «Huele algo». Logan siguió a Ghost, manteniéndose oculto. Detrás de la caja, escondida bajo una tabla falsa del suelo, había una bolsa de lona negra. Logan lo abrió con cuidado. En el interior, viales etiquetados, equipo de primeros auxilios para traumatismos de campo, etiquetas de enlace satelital. Todas marcadas con la inscripción USMC-MWD Unidad 42. Su antigua unidad. No solo estaban usando la base. Tenían acceso a su pasado. De repente, un golpe sordo y lejano resonó desde abajo. No de ellos. Movimiento. A Ghost se le erizó el vello. Un tenue olor a diésel y sudor flotaba en el aire a través del túnel. Alguien iba a regresar. «Tenemos que irnos», siseó Mai. «Ahora mismo». Se movían con rapidez, repasando cada paso. Logan llevaba la bolsa de lona. Ghost iba al frente. Justo cuando llegaban a la cresta, un zumbido sordo rompió el silencio. «El sistema de torretas se está activando en el interior». Se lanzaron detrás de un árbol caído. Un instante después, una ráfaga de ametralladora destrozó el pasillo por donde acababan de pasar. «¡Santo cielo!», exclamó Mai.
Esa cosa está armada para la guerra. Logan miró a Ghost. Nos salvaste otra vez, ¿verdad, muchacho? Ghost no respondió, solo se quedó mirando fijamente el complejo. Pero Logan lo entendió. Esto no había terminado. Ahora sabían dos cosas. Primero, la emboscada a Ghost no fue aleatoria. 2. Alguien había convertido una base olvidada en una fortaleza mortal. Y Ghost lo recordaba todo. No solo estaba sobreviviendo. Estaba cazando. La nariz de Ghost se crispó en el momento en que entraron en la estación de guardabosques abandonada. El polvo lo cubría todo, pero la vieja consola de radio mostraba signos de haber sido manipulada recientemente. Cables ligeramente doblados, un puerto USB con arañazos recientes. Logan se apartó para dejar que el pastor alemán hiciera su trabajo. En cuestión de segundos, Ghost arañó la esquina del archivador, dejando escapar un gruñido bajo y deliberado. «Ahí», murmuró Elena mientras sacaba el cajón. Oculto tras unos manuales antiguos había un microchip sellado con cinta de aluminio. Logan lo examinó con la linterna. Un chip apenas más grande que una uña. Parece militar. Podría estar encriptado. Elena asintió. Necesitamos a Mai. De vuelta en el albergue, Mai conectó el chip a su equipo. Sus dedos se movían por el teclado como un rayo. Las capas de seguridad se fueron retirando una a una hasta que una pantalla se llenó con lo que parecía un manifiesto de envío, horas codificadas, coordenadas, identificadores de carga. Pero una línea parpadeaba en rojo. Entrega programada en una ubicación denominada Black Ridge en tan solo 36 horas. Esa es la siguiente caída, dijo Mai, y está cerca. Logan se inclinó hacia adelante. Un camino de entrada. Si lo hacemos bien, no lo verán venir. Elena entrecerró los ojos. Démosles una razón para cambiar de ruta. Mai sonrió con sorna. Ya estoy en ello. Crearon un mensaje falsificado utilizando una tarjeta SIM desechable, haciéndose pasar por un fugitivo aterrorizado de la red de contrabando. Decía, compromiso. La patrulla estatal está husmeando. Cambio a Rieback. Una sola entrada. Baja cobertura de drones. Enviaron el mensaje a través de torres de telefonía móvil fantasma y lo inyectaron en una torre repetidora utilizada por los exploradores del cártel. Ahora esperaban. Al atardecer del día siguiente, divisaron el primer movimiento. Una vieja furgoneta Chevy avanza lentamente por la carretera de montaña en dirección a Rieback. Un segundo camión le seguía, y detrás de él, dos motos de motocross circulando a su lado. Logan, Elena y Ghost se agacharon entre la maleza cerca de la curva. Mai, situada en una cresta con su dron y su escáner de radio, siguió cada uno de sus movimientos. El valle era estrecho, rodeado de escarpadas rocas y pinos. Una salida más adelante. Justo lo que necesitaban. Cuando el convoy tocó la banda de presión enterrada bajo la tierra, un suave clic activó la trampa de bengalas. Una columna de humo naranja brillante se elevaba siseando, confundiendo a los conductores. Ghost se lanzó hacia adelante al instante, ladrando con fuerza mientras Elena y Logan salían de su escondite, armados pero no imprudentes. El convoy se detuvo bruscamente. Las motos de Cross intentaron girar, pero no lo consiguieron a tiempo. La red trampa, anclada a los pinos, se abrió de golpe y los arrancó de sus asientos. Se produjo un tiroteo. Uno de los guardias del camión agarró un AR-15 y disparó contra los árboles. Ghost no dudó. Se lanzó con rapidez y agachándose, alcanzando la muñeca del hombre antes del segundo disparo. El arma cayó al suelo con un estrépito. Logan llegó en segundos y ató al hombre con bridas mientras Elena desarmaba a otro. La voz de Mai se escuchó a través del auricular. Vienen 3 más desde la cresta. Han dado la vuelta. Cuidado con la izquierda. Antes de que pudieran cambiar de posición, un todoterreno negro apareció en la cima de la cresta. Y entonces algo inesperado. Desde dentro salió la última persona que Logan pensó que volvería a ver. Capitán Julian Monroe. Fue dado de baja deshonrosamente hace 5 años por contrabando de armas durante una operación fronteriza en Sierra Vista. Pero siguen vivos. Y han vuelto con fuerza al juego. Logan se quedó paralizado durante medio segundo. Tranquilo, Ward,
gritó Monroe, alzando las manos en tono burlón. Parece que ambos hemos mejorado nuestros equipos. Ghost dejó escapar un gruñido que sonaba casi humano. La voz de Helena se apagó. Ese es el hombre que nos traicionó en vista. Logan asintió. Sí. Y ahora él es quien manda aquí. Mai susurró con urgencia por el intercomunicador. Estoy interceptando el sistema de navegación de su SUE. Hay algo más que drogas en ese manifiesto. Están transportando algo etiquetado como K-Spec. De alta capacidad de carga. Podrían ser armas biológicas. Julian sonrió con sorna. No somos tan diferentes, Logan. Tú paseas perros. Yo recorro los mercados. Se acabó, dijo Logan secamente. Julian se rió. No se puede detener lo que ya está en movimiento. Ghost dio un paso adelante, con los labios curvados y la mirada fija en cada movimiento de Monroe. Y encima de ellas, las aspas de un helicóptero. El cártel tenía refuerzos preparados. «Muévanse», gritó Logan. «Sepárense». Pero no antes de que Ghost volviera a abalanzarse. Esta vez, no para atacar, sino para derribar a Logan justo cuando una bala pasaba rozando el lugar donde había estado su cabeza. Falló. Por poco. El valle estalló en el caos. Bombas de humo, granadas aturdidoras, estática de radio ensordecedora. La trampa había funcionado. Pero los suyos también. Ahora se enfrentaban a algo más que traficantes. Estaban en medio de algo mucho, mucho más grande. Y Ghost, con sangre en el hocico y tierra en el pelaje, no iba a retroceder. Hoy no. Nunca. La noche cayó sobre la montaña como un suspiro lento. El aire era gélido, tan frío que calaba hasta los huesos, y olía a pino, aceite de armas y algo más. Algo andaba mal. Desde la cresta que se elevaba sobre el albergue, Logan divisó la línea de árboles. La radio había dejado de funcionar 15 minutos antes. Ni parloteo. Ni estática. Solo silencio. De ese tipo que te presiona los tímpanos como un grito a punto de estallar. «Helena, ¿has visto algo?», susurró Logan por el comunicador. «Negativo». Pero los pájaros se quedaron callados. Eso nunca es buena señal. Y luego, el movimiento. Como sombras que se entrelazan. Un grupo de figuras emergió de la arboleda. Linternas apagadas. Armados. Intencional. El que iba en el centro caminaba con serena autoridad, flanqueado por otros con equipo más pesado y miradas más frías. Caín. El hombre tenía la presencia de un lobo que ha sobrevivido a demasiados inviernos, imperturbable, pausado y cruel hasta la médula. Junto a él, Víctor Haines, el traidor. Tenía el rostro ensangrentado pero desafiante, como si estuviera orgulloso del trato que hubiera hecho para sobrevivir. Y frente a ellos, 3 niños. Manos atadas con bridas. Bocas amordazadas con cinta adhesiva. Tiritando con abrigos demasiado grandes. Escudos humanos. La voz de Helena se quebró en el auricular de Logan. Trajeron niños. Trajeron malditos niños. Caín alzó la voz, tranquila pero cortando la oscuridad como un cuchillo. Logan. Ward. Tú tienes algo mío, y yo tengo algo que te importa. Desde donde estaba, Logan pudo ver a Mai apretar los puños detrás de un contenedor de almacenamiento. Reconoció a uno de los niños. Liam, del colegio. Caín dio un paso adelante, apoyando una bota sobre la vieja piedra del fogón. Te doy 1 minuto. Sal, o empezamos a dejar niños tirados. Y fue entonces cuando un gruñido sordo rompió el silencio. Desde la izquierda, detrás de la línea enemiga, apareció una sombra que no se movía como un hombre. Fantasma. El pastor alemán parecía haber nacido del viento. Más rápido, más delgado y, de alguna manera, más fuerte que la última vez que Logan lo vio. Su pelaje brillaba con mechones de pelo afeitado y pegamento quirúrgico, pero sus ojos ardían con una concentración primitiva. Se lanzó directamente hacia Víctor Haines, que tenía una Glock apuntando a la nuca de Liam. «¡Perro!», gritó Haines, levantando el brazo. Demasiado tarde. Ghost se abalanzó, clavando sus fauces en el antebrazo de Haines con un crujido repugnante. El arma disparó al suelo. Liam se dejó caer,
rodó y corrió. ¡Ahora!, ladró Logan. Los disparos estallaron como un trueno. Elena se movió con la rapidez del rayo, con movimientos bajos y precisos, derribando a uno de los hombres de Caín con un golpe certero en el muslo. Otro intentó flanquear, pero recibió 2 disparos en el pecho de Logan, que ya se estaba reposicionando. Caín no se inmutó. Tiró de un niño hacia él, con la pistola en alto. Movimiento equivocado. Una voz gruñó a sus espaldas. «Maya». Salió de las sombras, apuntando con la escopeta al estómago de Caín. «Suéltalo». Caín la miró fijamente y sonrió. Y entonces Elena estaba allí, detrás de él. «Yo no la pondría a prueba», dijo, clavándole su propio cañón en las costillas. «Es mejor que yo incluso en un mal día». Caín soltó el arma. Mientras tanto, Ghost había inmovilizado a Haynes en el suelo, gruñendo en voz baja, con una pata aplastándole el pecho. Logan se apresuró a acercarse. «Fantasma, detente». Se arrodilló junto al perro, con la mano sobre su cuello. «Buen chico. Ya basta». Ghost retrocedió, jadeando, con sangre en los dientes, pero con los ojos claros. Miró a Logan, luego a los niños, y después de nuevo a Logan, como si necesitara asegurarse de que todos estuvieran presentes. Víctor Haynes yacía en el suelo, jadeando, con el rostro pálido. Elena le puso las esposas mientras le leía sus derechos. No porque ella creyera que él se lo merecía, sino porque ellos no eran como él. Todavía respetaban las reglas. Por ahora. Caín y los hombres que le quedaban fueron sometidos. Los niños fueron liberados. Una de ellas, una niña de no más de 10 años, corrió hacia Ghost y lo abrazó. Al principio se quedó paralizado, luego la dejó. Mike comunicó por radio: «La zona está asegurada. Necesitamos paramédicos y control de animales. Pero solo si traen golosinas». Logan se agachó junto a Ghost y le pasó una mano por las costillas. «Has vuelto», susurró. «Maldito perro. Siempre vuelves». Elena miró a su alrededor. «¿Lo sabías?» Logan asintió. May lo trajo en secreto, por si acaso. Dijo que encontraría el camino de regreso cuando fuera necesario. Ghost no ladró. No gruñó. Simplemente se tumbó en la nieve, descansando por fin. Pero sus ojos permanecieron abiertos. Aún vigilando. La eliminación no fue cinematográfica. No se oyen disparos entre los pinos. No hay persecución dramática. Simplemente un colapso repentino y silencioso del poder. A las 3:47 de la madrugada, un equipo de asalto de la DEA intervino, guiado por las coordenadas de la tarjeta SIM encriptada y las grabaciones de vigilancia obtenidas del USB confiscado. Haynes, cansado pero resuelto, se sentó frente a los agentes principales, con voz firme mientras relataba los orígenes de la red de tráfico, el sistema de blanqueo de dinero y la corrupción que se había extendido por los bajos fondos del condado como la podredumbre bajo la corteza de un árbol. Cuando le preguntaron por qué se volvía contra ellos ahora, Haynes simplemente dijo: «Porque el perro debería haber muerto». Pero no lo hizo. Elena permanecía de pie en la parte trasera del remolque de operaciones mientras llegaban las noticias de las detenciones. Atraparon al cabecilla, Jesse Branton, un expolicía convertido en intermediario que usaba su placa para despachar cargamentos en el norte. Su granja, sepultada bajo la nieve, tenía un sótano oculto lleno de armas, documentos y pruebas que sonaban como una confesión. Juego terminado. Pero mientras Silver Hollow bullía con sirenas, furgonetas de prensa y apretones de manos de celebración, Logan ya estaba empacando sus cosas. No quería medallas. No quería periodistas acampando en la cresta. No quería hablar de lo que había visto en aquel claro helado con los cuerpos medio enterrados y el perro casi muerto. Ghost yacía sobre una colcha de retazos en la cabaña, aún recuperándose. Su pierna vendada estaba sanando, aunque es posible que aún cojee. Pero el fuego en sus ojos, el que Logan creía extinguido en Kandahar, ardía ahora con más fuerza que nunca. Había salvado una vida. No solo la de Elena. También la de Logan. Una semana después, Silver Hollow organizó una reunión pública. Nada de política, nada de pancartas, solo bancos de madera y café en vasos de papel. Elena, ahora restituida en su cargo de subdirectora y con el mando absoluto de la división de patrulla de la cresta,
permanecía de pie en el podio. Su voz era firme. Hay historias que nunca comprenderemos del todo, pero hay una a la que le debemos todo. Se giró hacia Ghost, que estaba sentado junto a Logan en la parte de atrás. Todo el salón quedó en pie. Los aplausos retumbaron. Alguien silbó. Las orejas de Ghost se enderezaron y luego se aplanaron de nuevo, como si no estuviera seguro de por qué lo estaban honrando. Logan le rascó detrás de la oreja. «¿No lo hiciste para recibir aplausos, muchacho?» Afuera, la nieve comenzó a derretirse formando vetas sobre los tejados. La alcaldesa Tessa May, que en su momento solo había visto a Ghost como un riesgo, se acercó a Logan con una carta doblada y un leve asentimiento. «La Reserva Natural de Ridge necesita un nuevo administrador», dijo. «Alguien que conozca la zona. Alguien en quien la gente confíe». Logan comenzó a negar con la cabeza, pero Helena arqueó las cejas. «Construiste senderos que nadie más podía ver. Sobreviviste donde nadie más lo habría hecho. Este lugar no necesita un guardabosques. Necesita un guardián». Aceptó con una condición: nada de prensa, nada de placas y que el perro vaya a donde yo vaya. Ella sonrió. Él ya dirige el lugar. En las semanas siguientes, la imagen de Ghost comenzó a aparecer en murales, insignias e incluso en el vehículo de rescate de Silver Hollow. Una fotografía suya, en la que aparecía erguido y orgulloso frente a la cresta de la colina, con una medalla colgando del cuello, se convirtió en la portada del boletín informativo del pueblo. Del combate a la cabaña, Ghost encuentra una nueva misión. Pero Logan sabía la verdad. Esa medalla no representaba una misión. Era la redención. Para un perro que fue arrojado a la guerra antes de poder ladrar. Para un hombre que dejó de creer en el hogar. Y por una montaña que de alguna manera los rescató a ambos del abismo. Esa primavera, se despejó el sendero que llevaba a la cabaña. Los niños venían a ver a Ghost como si fuera un mito. Los veteranos de edad avanzada dejaban ofrendas en la puerta. Una moneda, un retazo de tela, a veces simplemente una mano sobre la valla y un susurro: «Gracias». Ghost nunca ladró. Simplemente observaba, en silencio, vivo y vigilante. Las banderas ondeaban suavemente con la brisa de la montaña. Sanación a través de la lealtad. Retiro anual para perros con trastorno de estrés postraumático, TEPT. Debajo de ellos, antiguos soldados se reunían en un claro creado a partir de pinos y recuerdos. Las sillas plegables estaban dispuestas en semicírculo, pero muchos simplemente permanecían de pie, apoyándose en bastones, prótesis o unos en otros. Algunos sujetaban a sus perros policía con la correa. Otros tenían las manos temblorosas y no tenían a quien sujetar, pero aún así vinieron. Helena ajustó el micrófono, de pie junto a una gran exposición de fotos de Ghost. En un fotograma se encontraba la icónica imagen: Ghost sobre los escombros, con la mirada fija en algo que nadie más podía ver, el abrigo cubierto de ceniza y los oídos alerta. La foto se había vuelto viral meses antes. Compartido por medios de comunicación, grupos de veteranos y amantes de los perros de todo el país. Helena se aclaró la garganta. Pensaba que hoy sería un día difícil, pero resulta que hablar de un alma como la suya es lo más fácil del mundo. Hizo una pausa, escudriñando a la multitud, sin fijar la mirada en nadie y en todos a la vez. Ya todos habéis oído partes de la historia. Pero dejadme que os cuente lo que realmente significa cuando decimos que Ghost salvó a este pueblo. No se trataba solo de los huesos que desenterró. No se trataba solo de la conspiración o del juicio. Se trataba de lo que vino después. Ella miró a Logan, que estaba de pie al borde del campo, con los brazos cruzados y unas gafas de sol que ocultaban algo más pesado que un simple resplandor. El viejo collar de Ghost colgaba de la trabilla de su cinturón como una discreta insignia de honor. Entonces May dio un paso al frente, su bastón golpeando rítmicamente el escenario de madera, su voz, aunque envejecida, atravesando el aire de la montaña como un sermón. La mayoría de los perros, dijo, persiguen pelotas o ladran a las sombras. Pero él perseguía la verdad. La buscaba con ahínco, como si estuviera enterrada hasta los huesos. Y al hacerlo, no solo salvó vidas. Nos devolvió la esperanza. Silencio. Entonces, uno por uno, los veteranos comenzaron a compartir sus experiencias. Un hombre negro alto llamado Reggie se levantó la manga,
dejando al descubierto una cicatriz de quemadura y un tatuaje de su perro policía, Tac. Llevaba un año sin hablar después del incendio, dijo con la voz quebrada. Pero ese maldito perro me hizo reír mientras dormía. La historia de Ghost me recordó que tal vez todavía merezco el aire que respiro. Una mujer más joven, con pecas en la nariz y el pelo rapado que apenas empezaba a crecer, asintió. Antes pensaba que estaba roto. Ahora creo que simplemente me estoy recuperando más despacio. Como Ghost. No dejó de cojear, pero tampoco dejó de moverse. Risas, sollozos, aplausos. Daba igual quien aplaudiera o llorara. Cada mano se sentía como parte del mismo cuerpo. Un cuerpo que Ghost había reconstruido, alma a alma, marcada por las cicatrices. Entonces llegó el giro inesperado que nadie vio venir. Tom Rodríguez, el técnico discreto que solía ayudar al departamento del sheriff, se adelantó con una memoria USB en la mano. No estaba seguro de si debía decir esto hoy, comenzó, pero los registros de escaneo finales de Ghost, los de su cámara corporal durante la búsqueda. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Incluso Logan descruzó los brazos. Hay algo que se nos pasó por alto. Un patrón. Resulta que Ghost había marcado un segundo lugar de excavación a 1 milla al norte, pero nadie lo revisó porque estábamos concentrados en el búnker. Un murmullo recorrió la multitud. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de sitio? Tom vaciló. Creemos que ahí es donde se enterraron los sobornos iniciales. Libros de contabilidad, memorias USB, registros de la oficina del sheriff que datan de hace 1 década. Quizás incluso de antes. Jadeos. Alguien maldijo entre dientes. Entonces, estás diciendo, dijo May lentamente, que Ghost seguía buscando justicia incluso después del juicio? Tom asintió. Él lo sabía. Siempre lo supo. Elena volvió a mirar la foto de Ghost, ahora rodeado de perros de verdad tumbados a los pies de sus dueños. Algunos viejos, otros cachorros en entrenamiento. Entonces, tal vez este retiro no sea solo para honrar el pasado, dijo con voz más suave. Tal vez sea para continuar lo que él empezó. Los aplausos volvieron a estallar, esta vez con más fuerza. Ovación de pie. Ni para un político, ni para un héroe de guerra, ni para un multimillonario. Pero por un perro. Un fantasma con un legado. Logan se dio la vuelta para marcharse antes de que las lágrimas lo delataran, pero May lo agarró de la manga. Desenterró tu vergüenza, tus secretos, tu silencio, susurró ella. Y aún así te apoyó. Eso es más que perdón, hijo. Eso es fe. Él asintió, incapaz de hablar. Mientras el retiro se convertía en una reunión abierta, con música, meneos de cola, comidas compartidas e historias de guerra bajo el crepúsculo, Elena colocó el collar de Ghost en un soporte de madera tallada junto a la hoguera. Una placa debajo decía, no ladraba por comida. Ladraba por la verdad. El sol se ocultaba tras la cresta cubierta de pinos, proyectando un resplandor dorado sobre el porche de la cabaña donde Logan estaba sentado, con una mano aferrada a una taza de esmalte desconchada y la otra apoyada suavemente sobre el espeso pelaje de Ghost. El pastor alemán yacía cerca, tan alerta como siempre, aunque sus ojos reflejaban una calma suave, casi sagrada. El mundo había cambiado. Ellos también. Pero algo en ese momento, en ese silencio, se sentía como un hilo conductor que unía todo lo que habían vivido. La cabaña, que en su día fue un refugio de último recurso, se había convertido en un faro. La gente seguía viniendo. Algunos se quedaron. Algunos simplemente se sentaron en el porche, como Logan y Ghost lo estaban haciendo ahora. Sobran las palabras. Logan bajó la mirada mientras Ghost se movía, con las orejas aguzadas hacia el sonido del viento, pero el cuerpo firme. «Sigues vigilando, muchacho», murmuró. Ghost no se movió, pero su cola golpeó una vez. Un leve crujido provenía de la vieja radio instalada en el interior de la ventana de la cabina. Era la misma que Marcus había arreglado antes de que todo comenzara. Una voz se filtró, tranquila, familiar. El presentador de un podcast para veteranos que solían escuchar mientras trabajaban en el jardín o construían el barracón. Esta noche honramos a un soldado, a un perro y a una verdad demasiado leal para permanecer enterrada. A Logan se le hizo un nudo en la garganta.
Le había costado meses volver a entrar en aquella sala del tribunal militar. Años de silencio. Pero al final, las pruebas que habían descubierto, los archivos que Marcus había enterrado, los registros de audio, el mapa dibujado a mano al que Ghost lo había llevado, habían reescrito la historia. El nombre del sargento Ethan Ward quedó limpio. El legado de Rex fue restaurado. ¿Y Marcus? Él no huyó. Se quedó. Testificó. Lloró como un niño cuando Ghost se acercó cojeando a la salida del juzgado y apoyó la cabeza en su regazo. Logan no había dicho ni una palabra. No hacía falta. Ahora, el pueblo de Elorn Ridge se había convertido en algo más que un punto en el mapa. Era un lugar de encuentro para aquellos que habían perdido algo y se atrevían a creer que podían encontrar un nuevo propósito en la vida. Los niños jugaban cerca de la orilla del río, donde Logan había desenterrado una vez una etiqueta oxidada. Los veteranos acamparon bajo las estrellas y se sentaron alrededor del fuego contando historias que nunca pensaron que dirían en voz alta. ¿Y Ghost? Hacía su ronda todas las tardes. Revisé el perímetro. Saludé a cada nuevo visitante como a un viejo amigo. Sin ladridos, sin dramatismos, solo presencia. Inquebrantable. Auténtica. A veces Logan se preguntaba si Ghost se acordaba de Rex. Se acordaba de Ethan. Se acordaba del olor a guerra, a traición, de aquel primer largo viaje a través de la nieve. Pero entonces Ghost apoyaba la cabeza en el regazo de Logan, como lo estaba haciendo ahora, y Logan susurraba: «Recordamos lo suficiente por todos ellos». El viento cambió de dirección. Las hojas susurraban como en fotografías antiguas. Y a lo lejos, las montañas permanecían eternas, como si escucharan. La voz del podcast continuó. No lucharon por medallas. Lucharon para ser vistos. Lucharon para que la verdad pudiera respirar. Y a veces, es un perro quien marca el camino. Logan se inclinó y bajó el volumen lo justo para que el silencio hablara por sí solo. Se recostó contra la viga de madera del porche y contempló los árboles. «Quédate conmigo un rato más, fantasma», dijo. «Solo un rato más». El fantasma se movió, acurrucándose, con los ojos entrecerrados, pero las orejas aún erguidas. «Sigue vigilando». La pantalla se fue apagando lentamente. Apareció un texto blanco. Él no buscaba oro. Buscaba la verdad. ¿Cuál es tu historia con una mascota leal? Suscríbete a Herman's Shepherd para leer más historias reales de valentía, lealtad y de perros que nunca dejan de proteger.